La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo, todos aquellos que quieren ser puros de mentes y de espíritu, aquellos que quieren reflejar a Cristo Jesús de Nazaret en sus vidas. Les saludamos en el día santo del sábado, un día de descanso y de revelaciones espirituales, cuando el Señor siempre derrama en abundancia su espíritu y luz para todo aquel que presta el oído para recibir los rayos de la luz. Estamos en el día número 556 de guerra entre el poder de la cuarta bestia y el reino de Dios en esta tierra, el poder demócrata, el poder de la libertad, la libertad que Dios ha extendido en una parte de este mundo y según su promesa extenderá hasta el fin de la tierra su paz y cubrirá todo este mundo. Estamos en proceso a esta esperanza prometida en la Biblia y estamos viendo cómo la cuarta bestia comienza a rugir como león o como dragón, hablar como dragón o actuar como esa bestia de Daniel capítulo 7. Hemos hablado mucho acerca de este poder y este mes es el 6º mes bíblico. Estamos ya 2 semanas antes del día de expiación, que está en el 7º mes. Estamos 2 semanas antes del día de trompetas, que es el primer día del 7º mes. Y luego el día de expiación 10 días más tarde. Todo eso ocurrirá en otoño, el comienzo del otoño, que según la Biblia es un tiempo cuando acontecerán eventos muy importantes para la historia de este mundo y el futuro de la humanidad. Por eso el Señor nos ha mandado a recordar estas festividades, este calendario sagrado, para que sepamos o estemos atentos en estos periodos del año, primavera y otoño, porque en esos periodos van a acontecer eventos proféticos importantes y el pueblo tiene que estar atento y libre de trabajos, de ocupaciones, para poder captar el desarrollo de estos eventos finales y de estas profecías. De otra forma, el pueblo de Dios andaría en las tinieblas. Pero el Señor ha mostrado ya cómo debe ser el andar del pueblo que quiere ser cumplimiento de este versículo de Daniel capítulo 12, donde dice: y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Este capítulo 12 de Daniel nos los dio el Señor hoy en su día santo, en este culto, junto con los primeros 2 capítulos de Oseas,
Y también al comienzo del sábado, el Señor nos ha dado este capítulo 12 de Daniel. Lo ha dado el Señor al comienzo de este sábado. Y en este culto nos ha dado Ezequiel 10 y 11. Es el séptimo día de la semana. Y en el primer día de esta semana, hace 7 días atrás, el Señor nos ha dado Ezequiel 10 y 11 también. Vamos a ver qué quiere el Señor que veamos en la Biblia por este tiempo. También esta semana hemos tenido luna llena. Hemos tenido 3 días de luna llena. Y en estos días el Señor nos ha dado Miqueas 3 al 6 en uno de estos días. Y en otro de estos días de luna llena nos ha dado Zacarías 3 al 6. Y hemos mirado también lo que quería el Señor mostrarnos. Estamos en proceso de destrucción de la cuarta bestia terrible y violenta, la que es cruel, con una crueldad romana y con la crueldad más grande que ha habido en la tierra hasta ahora. Es una crueldad satánica. Es la crueldad de Satanás prácticamente. Y hemos mostrado que esta cuarta bestia en su última fase tiene una imagen, una copia del carácter romano, pero será más terrible y más espantosa como nunca. Sus víctimas serán más numerosas como nunca, porque debajo de esta cuarta bestia, o el comunismo, que es la cuarta bestia en su última fase, han habido en este mundo la mayor cantidad de muertos que nunca jamás ha habido en la historia de este mundo. Es algo terrible que por la mente de una sola persona pueden morir millones o decenas de millones de personas. Podemos ver ahora una pequeña muestra de esto en Ucrania, donde han muerto sobre 500,000 de personas en 1 año y medio, también por la decisión de una sola mente enferma, poseída por Satanás. Entonces, este mundo va hacia la Tercera Guerra Mundial. Esto es evidente para todos, menos para los reposados del Occidente, los que claman paz y seguridad. Pero es evidente que este mundo no va hacia la paz, sino hacia la guerra, así como lo ha dicho, bien dicho, Ellen White. Mientras haya dictadores psicópatas en este mundo, no puede haber paz en este mundo. Es lo mismo que pasa en plan espiritual. Mientras haya pecadores
o haya maldad en el reino de Dios, no puede haber paz. El Señor mismo ha sido matado por la maldad, aunque Él era el Señor de la paz, el que da paz al mundo. Pero, sin embargo, ha muerto por la maldad y la crueldad de esta bestia romana y de su pueblo, supuestamente, que andaba en el mismo carácter romano. De la misma manera ocurre hoy en plan mundial y político, aunque la democracia es el gobierno de Dios en este mundo. Sin embargo, el enemigo ha contaminado este mundo demócrata también con pecados de Babilonia. Hemos hablado de esto hace unos temas atrás. Y el Señor tendrá que hacer una purificación del santuario. Purificación del santuario. Tal como hemos mostrado en la segunda purificación del Señor Jesucristo, hecha en el templo de Jerusalén. Todos estos eventos simbólicos anuncian eventos mundiales, eventos más grandes, políticos en este mundo. Vamos a mirar en todos estos capítulos y estos libros que nos ha dado el Señor para tratar de entender mejor y de avanzar en este proceso de la comprensión del futuro del mundo y de lo que está pasando. Los santos y los que purifican sus vidas de pecado comprenderán esto. Los malvados y que andan en egoísmo y en maldad no comprenderán esto. Así que todos aquellos que quieren ser vistos por el Señor como pueblo suyo tienen que tratar de purificar sus vidas de egoísmo y de entender correctamente lo que está ocurriendo en la tierra, lo que va a ocurrir, y de ser colaboradores de Dios, estando de su parte, obrando con Él, siendo sus instrumentos, orando según su voluntad y no en contra de su voluntad, tristemente como muchos hacen de los que se nombran su pueblo en este mundo. El Señor quiere dar entendimiento a muchos y de hacerlos sus sacerdotes y reyes en este tiempo del fin, sus reyes que van a actuar en armonía perfecta con su voluntad. Mientras tengamos en nuestras mentes engaños y falsedades puestas por Satanás, no podremos ser colaboradores de Dios, porque siempre actuaremos en contra de su voluntad en alguna cosa. Siempre nombraremos el bien mal y el mal bien. Siempre nombraremos a Jesús Belzebub y al revés. Al ángel de luz, Satanás lo llamaremos Jesús. Al confundirnos acerca de lo que está ocurriendo y de las personas que el Señor mueve y las que Satanás mueve en este mundo. Así que todos aquellos que quieren ser de Dios tienen que decidirse en estos últimos días de recibir su sello en sus frentes, de recibir la verdad dada a través del Espíritu de la verdad,
a los puros de corazón y de ponerse de su lado. Todos los malvados y que no han cambiado, dejar el egoísmo y la maldad, serán marcados con la marca de la bestia al situarse ellos mismos del lado opuesto, pensando que aquel lado es de Dios. Exactamente esto ha dicho el Señor acerca de los judíos de antaño, que perseguían la iglesia pensando que hacían una obra para Dios. Es el mismo engaño que habrá hasta el fin del mundo en esta tierra. Vamos a abrir las Biblias en Zacarías. Vamos a estudiar algunos versículos de aquí del libro de Zacarías. En el capítulo 4 tenemos a Zorobabel, tenemos la promesa dada por el Señor que es Zorobabel, que ha echado el fundamento de la casa o del templo de Dios, es el que terminará la obra. Y ese templo de Dios tiene mucho simbolismo. Hemos hablado acerca del simbolismo en el carácter humano, que nosotros mismos tenemos que ser templos del Espíritu Santo, y esta construcción está en curso para que todos aquellos que deben recibir el sello de Dios puedan llegar templos del Espíritu Santo. No está terminada la obra, ya que nuestras mentes tienen que estar completamente del lado de Dios, entender perfectamente su carácter y sus obras y dar gloria a Dios por todo lo que hace. Si en algo que hace Dios nosotros diríamos que viene de Satanás, entonces todavía el templo no está terminado. Entonces todavía estamos en peligro de ser marcados con la marca de la bestia. Así que cada uno tiene que decidirse. Todo el mundo está llamado estos días de guerra en Ucrania a situarse del lado correcto. Todos están llamados en el valle de la decisión, según la Biblia, en el valle de Josafat o del Armagedón, antes del gran día de la guerra de Armagedón. Todo el mundo está llamado a ponerse del lado de Dios, y todo este proceso, toda esta salvación que Dios ofrece será disponible para todos hasta el cierre de gracia de este mundo. Así que estamos en el tiempo del sellamiento realmente. Estamos en el tiempo de los 7 sellos, como hemos mostrado, 7 sellos de Apocalipsis, que comienzan con esa boda, y luego el segundo sello es la gran espada dada al que está sentado sobre el caballo rojo. Y 7 es símbolo de Dios. Es que Dios está sellando en este tiempo a un pueblo, y luego durante las 7 trompetas va a sellar a otro pueblo. Vamos a abrir las Biblias en Zacarías, como hemos dicho. Y tenemos aquí la obra de Zorobabel, que es la obra de extender o de sentar y extender el reino de Cristo Jesús en este mundo. El reino de paz y de libertad y de vida en abundancia. Dios da la vida en abundancia. La bestia, la cuarta bestia, está quitando la vida en abundancia.
Está quitando la libertad, está quitando la vida, está quitando el derecho a la felicidad, está quitando todo lo que Dios ha creado. Está obrando contra Dios. Y aquí dice que Dios no menosprecia el día de las pequeñeces. Y así ha comenzado el reino de Dios en este mundo. Desde una sola persona, Jesucristo. Y en estos últimos días ha llegado a extenderse la libertad en el mundo, de caer las monarquías y las dictaduras que eran regímenes totalitarios, y sentarse democracias y extenderse cada vez más hacia el oriente y hacia el sur, aunque tristemente en el sur y en el oriente hay muchas dictaduras. Pero esta obra es una obra que va en aumento y también que puede tener pausas, porque aquí la obra de construcción del templo ha tenido pausa, ha sido interrumpida por los malvados, por los obreros de Satanás. Y luego ha continuado tiempo más tarde. De la misma manera, esta obra que ha comenzado con la democracia en los Estados Unidos y luego extenderse en Europa, extenderse cada vez más hacia el este, luego de las dos guerras mundiales, cuando han caído unos imperios de muerte, 3 en la Primera Guerra y 3 en la Segunda Guerra Mundial. Luego ha continuado con esta guerra fría entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Luego hemos tenido la caída del muro de Berlín y la conquista de más territorio por parte del reino de Dios. Y luego ha sido la disolución de la URSS y la liberación de más personas, es decir, territorios, países, pero nos referimos a personas, porque al Señor no le interesa la tierra, sino las personas, que las personas puedan gozar del reino de Dios. Es verdad que el reino de Dios está en nuestros corazones, como ha dicho el Señor Jesucristo, pero el reino de Dios es también, tiene un aspecto físico, porque implica libertad y derecho a la vida y no a ser matados y metidos en prisión. Y este reino de Dios es finalmente espiritual, ya que aún en el occidente hay muchos que espiritualmente en sus mentes, en sus elecciones, son de carácter de Satanás. Así que el Señor hace una doble obra, quiere ganar el corazón para sí, quiere echar fuera a los demonios que hay en las personas con su egoísmo y sentar el reino del altruismo, y quiere liberar a los oprimidos de la tierra, también físicamente. Así que estas dos obras van en paralelo y que el Señor juzgará a todos los malvados en sus mentes en este mundo, porque Él sabe cómo hacerlo y sabe cómo juntar el trigo en manojos y la cizaña en manojos también para ser quemada.
Vamos a leer y comentar el capítulo 5 de Zacarías para entender que esta promesa de Zacarías 4 y el último versículo es para el final. El Señor ha dado la promesa antes, que hay una obra por hacer, que el Señor la está haciendo, que hace falta de paciencia por parte de sus santos y de los oprimidos, de los mártires, según Apocalipsis, y que este día vendrá en realidad, según el versículo 10 de Zacarías 4. En aquel día, dice, yo soy de los ejércitos, cada uno de vosotros llamará a su compañero debajo de la vid y debajo de la higuera. ¿Qué significa eso? Que habrá libertad y paz. Y vamos ahora al capítulo 5, donde dice así: me torné y alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Es un rollo que volaba, y al decir rollo que vuela, pensamos automáticamente en Apocalipsis 14, el Evangelio eterno que está volando con los ángeles encima de la tierra. Y esto nos muestra el tiempo cuando pasa este evento o estos eventos del capítulo 5. Es el mismo tiempo cuando Dios ofrece el Evangelio eterno, es decir, su carácter, el amor verdadero, sensible, altruista, el amor que ama al prójimo, que se sacrifica para el prójimo, tal como lo hizo Jesucristo. Este cambio de carácter o arrepentimiento es ofrecido por el Señor al mismo tiempo que ocurre la obra de Satanás, que la vamos a ver en este capítulo 5. El profeta ve un rollo y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Y díjome entonces, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, entre paréntesis, como está de la una parte del rollo, será destruido, y todo aquel que jura, entre paréntesis, como está de la otra parte del rollo, está destruido. Entonces este rollo tiene dos caras. Está escrito por ambas caras, tal como se solía hacer con estos rollos, y también en las piedras, las tablas de piedra también. Por ejemplo, los 10 mandamientos han sido escritos de un lado y del otro lado, de ambos lados, para que se vean de todas partes. Entonces, este rollo no es el mismo rollo que traen los ángeles en Apocalipsis 14. Pero si el Señor ofrece salvación, es decir, cambio de carácter, porque solamente el que cambiará de carácter será salvo, al mismo tiempo, el Señor advierte de la destrucción de los malvados. Vamos a verlo en Apocalipsis 14. Vamos a Apocalipsis 14 para ver que este mensaje que Dios da tiene dos caras, entre comillas. Es decir, ofrece
salvación, pero vamos a leer en el versículo 8, en el versículo 9, que es el tercer ángel. Y dice así: el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la marca en su frente o en su mano, este tal beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Comprendemos que este tiempo de elección es un tiempo decisivo para todos. Vendrá un tiempo terrible, que son las 7 trompetas, cuando cada uno tomará su última decisión. Será un tiempo tan terrible entre el occidente y el oriente que habrá mucha confusión. Habrán muchos falsos profetas o comentadores en toda parte que van a echar la culpa con muchos argumentos al occidente. Otros profetas de Dios van a demostrar los pecados de Babilonia y quién es el malvado, pero mucha gente será confundida y pensarán que los malvados son los del occidente, y se pondrán de parte del otro campamento, el de Satanás. Y habrá una tal confusión que engañará a muchos y tratará de engañar hasta a los escogidos, dice en Mateo 24. ¿Sí? Esta confusión afectará a los que no han limpiado su vestimenta, es decir, sus mentes. Todos aquellos que se han quedado egoístas en un tiempo tan terrible en este mundo, que han seguido en su egoísmo, en su avaricia, en su indiferencia al sufrimiento de los demás, han seguido en la búsqueda de placeres o simplemente en religiones vanas, como la religión judaica. Todos estos que no han tratado de llegar buenos con la bondad de Dios y de recibir a Cristo Jesús de Nazaret en su casa, en sus mentes, y de cenar con Él, y de llegar discípulo de Cristo Jesús verdaderamente, todos aquellos beberán del vino de la ira de Dios. Todos aquellos recibirán la marca de la bestia y adorarán a la bestia a su imagen. Es decir, le darán razón, estarán de su lado, no protestarán contra ella, o por convicción, o por miedo, o por lo que sea, pero actuarán de esta forma. Y volviendo a Zacarías 5, aquí encontramos lo mismo. Es una maldición como la que acabamos de leer en Apocalipsis 14, donde dice que todo aquel que hurta y todo aquel que jura será destruido. Prácticamente el Señor, con estos dos males, está describiendo toda la maldad de estas personas.
porque todo aquel que hurta también hace crímenes, porque el egoísmo es tan grande que no importa, tal como Putin ha asesinado tantos para enriquecerse, porque para él la vida humana no es nada, y por el dinero puede matar a todo aquel que le está estorbando en esta obra. Entonces, todo aquel que hurta y todo aquel que miente, quiere decir aquí, que jura mentira, estas dos características son características de Babilonia. Es decir, de estos dictadores, de esta dictadura comunista, son características de Babilonia, pero babilonios hay en todo el mundo. Es decir, en el occidente hay también rusos, pro comunismo, en todo el mundo. La maldición es para todos. Y hay mucho más inocentes en las dictaduras del Oriente que babilonios en el Occidente. Hay muchísimos oprimidos por causa de que no han adorado a la bestia, a su imagen. Es decir, son oprimidos, son los que sufren en estas dictaduras, los encarcelados también, los que han protestado de alguna manera, o simplemente los que no pueden hacer nada y simplemente son matados con hambre en estas dictaduras. Y entonces el tiempo de Zacarías 5 es un tiempo cuando el juicio de Dios, el gran día de paga, el gran día cuando dará a cada uno según fueren sus obras, está cerca. Y el Señor está anunciando a todos para que sepan que serán destruidos. Aquí así dice, será destruido. 2 veces dice, será destruido. Es una elección. Y probablemente que en aquel tiempo, como en este tiempo, el Señor de alguna manera dará este mensaje de manera mundial o general. La hará a través de algunas voces de sus profetas políticos que hay en este mundo, como Bill Browder, y que dirán claramente que aquellos que se opondrán a la democracia serán destruidos. Claramente que muchos se reirán de esta afirmación, ya que el poder de estas dictaduras parecerá mucho más grande que el poder del occidente. Y por esta razón muchos se pondrán del otro lado, muchos se reirán de que habrá posibilidad de victoria para el occidente, pero sin embargo el Señor lo anunciará, y Él siempre ha vencido a través del más débil, ha dado la victoria al más débil. Versículo 4. Y yo la saqué. ¿Qué sacó? La maldad, dice. Esta es la maldición. La maldición. Yo la saqué, es decir, el Señor sacó la maldición. Dice, yo soy de los ejércitos. Y vendrá a la casa del ladrón. Y a la casa del que jura falsamente en mi nombre.
Entonces, hemos visto que jurar es jurar mentiras, mentir. Y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus enmaderamientos y sus piedras. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Hay otra salida ahora. Entonces la primera salida ha sido la advertencia clara. Advertencia que todos tendrán. Todos sabrán. Y todos saben ya en este mundo que, o muchos saben que una guerra nuclear arrasará con muchos, con casi todos, y muchos tristemente se pondrán del lado de lo más fuerte, según ellos. No tratarán de ponerse del lado del más recto, del más justo. No actuarán según el Espíritu Santo, sino según el espíritu de Satanás. Entonces vamos a ver qué sale ahora. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Versículo 6, y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. El efa es un recipiente usado en antaño para medir granos, otras cosas. Es un efa que sale. Si habla de efa, automáticamente podemos pensar en economía o en comida, aunque hace referencia al comercio, el efa. Además dijo: esta es la semejanza de ellos en toda la tierra. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos estos que recibirán la maldición de este rollo que ha volado más arriba, todos estos tienen también una característica, y que es la del comercio. Son comerciantes. Esta es la semejanza, es decir, esa es la característica o la semejanza entre todos. En toda esta tierra. Versículo 7. Y he aquí traían un talento de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Aparentemente hay una mujer dentro del efa, y van a traer una tapa de plomo para ponérsela encima. En el versículo 8 lo dice: y él dijo: esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en su boca. Entonces, la mujer es la maldad. ¿Por qué simbolizó la maldad con una mujer? ¿Por qué no la simbolizó con un hombre? ¿Acaso no hay tanto hombres como mujeres malvados? No es por eso que la simbolizó con mujer, sino porque en Apocalipsis hay una mujer malvada. Y en el antiguo Israel han habido unas mujeres muy, muy malvadas, como a Isabel y su hija Atalia, que han matado a los profetas de Dios. Entonces, la mujer de Apocalipsis
se encuentra en Apocalipsis 17. Es la mujer ramera que está cabalgando, que está manejando, para decir así, a la bestia. Y no solamente esto se dice de ella, sino que vamos a leerlo. Apocalipsis 17 dice así. Versículo 6. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, fui maravillado con grande admiración. Esta es la mujer ramera, es la madre de las rameras, y su nombre es Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta es la mujer, y la mujer está embriagada. Si la mujer está embriagada, y la mujer hemos mostrado nosotros que tiene que ver con el comunismo y especialmente con estos dirigentes, porque el pueblo de Dios, el pueblo que obedece a Dios, es comparado con una esposa fiel, con una novia pura, sin mancha ni arruga. En Apocalipsis encontramos esto. Y entonces lo opuesto a los fieles serían los infieles, que tienen que ser también una mujer, pero una malvada y culpable del derramamiento de la sangre de los mártires. Entonces, este comunismo y sus dictadores de manera especial son los culpables de derramar la sangre de los inocentes. Los dictadores comunistas de manera especial. Entonces, volviendo a Zacarías 5, entendemos que esta mujer es la misma mujer de Apocalipsis, porque todo Apocalipsis se encuentra esparcido como un tesoro esparcido de joyas en las páginas del Antiguo Testamento. Todo Apocalipsis se encuentra en el Antiguo Testamento. Entonces, esa mujer de Apocalipsis 17 es esta mujer de Zacarías 5. Y esta mujer ha sido puesta en este efa para ser transportada. Vamos a leerlo en adelante. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas. Y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y el cielo. Ahora no tenemos una, sino tenemos tres mujeres. Si esta mujer es la maldad, es decir, es la maldad pura, digamos que es Satanás mismo. Entonces hay otras dos mujeres que se llevan a la maldad, se la llevan consigo y la llevan, vamos a ver dónde, en una tierra, y prácticamente estas mujeres escogen la maldad, le hacen caso a la maldad y llegan ellas mismas malvadas. Si son tus mujeres, deben ser dos poderes, deben ser dos gobiernos, probablemente los dos cuernos de Daniel.
capítulo 8, Rusia y China son dos mujeres que traen viento en sus alas. Estos son los principales. Claramente hay otros también que se unirán a ellas, pero dos principales que juntan a los demás para el gran día del Armagedón. Estas dos mujeres traían viento en sus alas. El viento es símbolo de guerra. Entonces son naciones que se preparan para guerra y que hacen guerra y que quieren hacer guerra a los pacíficos, a los mansos y a los pobres, porque aquí son los que tienen el efa, mientras que los demás, los buenos, no son caracterizados por un efa, sino más bien por la pobreza. Entonces estas dos mujeres salen también. Esta palabra salían, que se usa aquí mucho, en este capítulo la tenemos también en Daniel y la tenemos en Daniel capítulo 7, cerca de las bestias que salían del agua. Y la tenemos en Apocalipsis 13, ¿sí? Con esas dos bestias que salían. Y tenían alas como de cigüeña. Y alzaron el efa entre la tierra y el cielo. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que les sea edificada casa, es decir, templo, en tierra de Sinar, y será sentado y puesto allá sobre su asiento. Recuerdan esta palabra, este nombre Sinar, que lo hemos usado varias veces en los temas anteriores. Entonces, la maldad que hay en el mundo, la maldad, la fuente de la maldad, o el trono de la maldad, es puesto en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es el nombre antiguo de Babilonia. Es la tierra de Nimrod. Nimrod, aquel cazador valiente según Génesis, es la tierra de Nimrod y es la tierra de Babilonia. Prácticamente se refiere a Asia. La maldad fue llevada a Asia y fue adoptada por dos naciones poderosas, dos mujeres que han podido alzar la maldad entre el cielo y la tierra, es decir, en alto, han puesto en alto la violencia y la maldad. ¿Qué otras naciones grandes, principales que estas, que Rusia, a través de Stalin y ahora de Putin, y China, después de la Guerra Mundial también, a través de Mao y ahora a través de Xi Jinping? ¿Y qué han hecho estas dos naciones con la maldad? Le han hecho templo. Esto también ha ocurrido en el pasado, siempre que en vez de hacer templo a Dios, de hacer altares a Dios y de adorar a Dios, el pueblo supuestamente de Dios imitaban las otras naciones babilónicas, las naciones paganas, haciendo templo
a Baal o a Astartea o a Nimrod. Hacían templos para adorar la maldad, en una sola palabra. El Dios de ellos era la maldad, porque el Dios único y verdadero se llama bondad. Jesús ha dicho, bueno es uno solo, Dios. Si bueno es Dios, entonces Satanás es malo. Entonces, todos los templos de Satanás, da igual que ídolo tienen, son para adorar la maldad y la violencia. Entonces, es por eso que la democracia ha sido echada fuera de China y se ha retirado en la isla de Taiwán, y también Rusia ha reemplazado a los zares con este gobierno asesino que desde su nacimiento han asesinado el comunismo. Prácticamente este comunismo no han hecho hasta recientemente guerras de conquista, no han sido como el nazismo, que para asentar el imperio, para formar un imperio, han tenido que conquistar muchos países, sino que así ha sido asentado el reino a través de mentiras, como dice aquí, a través de hurto y de mentira, y así se han formado estos imperios. En estos son diferentes, pero el carácter es el mismo. Así que este capítulo 5 habla de la segunda bestia de Apocalipsis 13. Y creo que estamos en el colmo de eso, porque ya se han traído muchos sacrificios en este templo de la maldad, tanto en Rusia, bajo Stalin, y ahora bajo Putin, con lo que pasa en Ucrania, y con lo que han hecho en Georgia también, y en otras partes en África, y con lo que ha hecho Mao Jinping, lo que está haciendo ahorita mismo, como está persiguiendo a los uigures y a todos los que adoran a otro Dios diferente de la persona de Xi Jinping o de Mao. Esta maldad está ahora mismo recibiendo adoración completa en estos dos países. Han habido, si sería juntar las víctimas de ambas dictaduras hasta ahora, desde después de la guerra o desde antes, desde el tiempo de Stalin hasta ahora, pues entonces tendríamos más de 100 millones, a lo mejor 150 millones de personas matadas por esta maldad, por estas mujeres, por estos dictadores en la tierra de Sinar. Por eso habla Apocalipsis 17 que esta mujer ramera está embriagada de la sangre de los mártires. Acerca de la cigüeña, podemos decir que la misma palabra usada aquí se encuentra en pocos lugares en la Biblia. Se encuentra en Job 39, que es un capítulo que habla simbólicamente de estos
de estas bestias, de estas dictaduras. Por ejemplo, aquí aparece el unicornio traducido aquí, que es el rinoceronte. El rinoceronte es un símbolo de estos. Luego aparece la cigüeña. Y la cigüeña aparece en el versículo 13, donde también habla de el avestruz y el pavo real. Y del avestruz sigue describiéndolo como un ave sin mente que pone los huevos en la tierra y se olvida de ellos y los pisa. Prácticamente mata a sus hijos. Y que es más fuerte que el caballo. Son características de estas dictaduras. La necedad de los malvados que matan a su propio pueblo, en vez de sentar un gobierno apoyado sobre la aprobación de la multitud. Esta siempre es una necedad, porque más tarde o más temprano el pueblo se levantará contra estos dictadores. Esto ha pasado siempre, casi siempre, no podemos decir siempre, porque con el Mao, por ejemplo, ha sido tan cruel ese hombre que nadie se ha atrevido a mover ningún dedo contra él. Pero para con muchos otros dictadores, el pueblo se ha levantado finalmente contra estos hombres. Por eso el gobierno de estos dictadores es algo efímero. No puede durar mucho, a menos de que este comunismo o socialismo cubra toda la tierra, como han dicho ellos. Si no llegará a cubrir toda la tierra, será destruido. Esto lo tienen ya profetizado en estos libros del comunismo. Me parece que Lenin o algún comunista lo ha dicho. Y también la misma palabra cigüeña aparece en Salmo 104, 17. Salmo 104 con versículo 17. Ahí anidan las aves en las hayas. En las hayas hace su casa la cigüeña. Es decir, en los pinos, en los lugares altos. Y recordamos que esta es una característica de esta segunda bestia, especialmente de China, de la nación más poderosa y malvada, que su gobierno será puesto en los lugares altos. Hemos hablado acerca de esto y de las enormes montañas que tiene China. 40% de la superficie de su territorio sobrepasa 2.000 metros de altura. Y vamos a ver otro lugar donde
donde aparece esta palabra en Jeremías, es el último lugar antes de Zacarías, donde aparece Jeremías 8:7. Y aquí dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Mas mi pueblo no conoce el juicio de yo soy. Prácticamente estas palabras que el Señor Jesús ha repetido cuando ha hablado a ese pueblo judío, esas palabras demuestran que estos gobiernos conocen su tiempo, son conscientes que son efímeros, conocen que en el momento que debilitan la mano de la violencia y de la opresión, están en peligro de caer. Mientras que con la democracia no es así. La democracia no está en peligro de caer. Es un reino deseado por el pueblo. Es un reino que no está en peligro si la gente han visto las bendiciones de vivir en libertad. Para alguien que ha vivido en libertad, nunca más deseará volver en las tinieblas de las dictaduras. Y este es el sueño de muchos encerrados también que no han probado la libertad, pero que han oído. Muchos de los que viven en estas dictaduras, como por ejemplo Corea del Norte, se escapan en las tierras de libertad. Entonces, todos estos pájaros conocen el tiempo, pero mi pueblo no conoce el juicio, el tiempo del juicio. Y estas palabras se refieren también a este tiempo apocalíptico que vivimos cuando el occidente no entiende. Muchos en el occidente no comprenden que este tiempo ya no es de descansar y de enriquecerse y de buscar placeres y de ignorar el mal que está sobre la tierra, porque si no el mal vendrá sobre cada uno que obra maldad. El pueblo que comprende lo que pasa en la tierra y que ha comenzado un tiempo único, un tiempo de juicio, ese pueblo tiene que dejar de un lado las actividades de paz e involucrarse en la guerra contra la cuarta bestia. Pero este pueblo, según Jeremías 8:7, no conoce, no entiende los tiempos. Siempre ha sido sorprendido como un ladrón en la noche, en el pasado también, con las 2 guerras mundiales, y también ahora probablemente. Ahora ha sido sorprendido el occidente por lo que pasa en Ucrania, y todavía será aún más sorprendido por lo pronto que vendrá la Tercera Guerra Mundial. Seguramente. Felices los que comprenden el tiempo y el juicio. Y este capítulo de Jeremías sigue describiendo cuánto ha hecho el Señor para advertir. Pero no ha habido quien escuche. La cigüeña. No sabemos exactamente por qué el Señor ha escogido aquí una cigüeña. A lo mejor porque este pájaro tiene patas muy altas. No lo sé.
y está en lugares altos, prefiere los lugares altos. Pero este capítulo 5 de Zacarías habla del tiempo de las trompetas claramente, y de todo este tiempo último tiempo profético de la tierra, cuando la maldad será adorada en el comunismo, en estas dictaduras del comunismo de manera especial, y también muchos del occidente van a adorar la maldad y la crueldad y la violencia porque han abierto su casa a estos espíritus malvados, espíritus que, según Apocalipsis, visitan a todos los reyes de la tierra y creo que a todos los habitantes de la tierra para juntarlos para la guerra del Armagedón. El enemigo está buscando a cualquier persona pueda engañar y pueda situarlo de su lado para obtener la desaprobación de Dios. Y entonces sigue el capítulo 6, que ya hemos comentado, con los 4 carros o 4 vientos de los cielos y los caballos que recorren toda la tierra. El caballo, según Job, exactamente donde hemos leído acerca de la cigüeña, hablaba del caballo, comparándolo con el avestruz. Y el caballo dice que no teme a la guerra y que de lejos huele la sangre, huele la guerra. Y que entonces el caballo es símbolo de guerra también. El caballo es un símbolo de guerra, como los vientos, más que el caballo corre muy rápido como el viento. Vamos a ir ahora en Miqueas. Acabamos de leer Zacarías del 3 al 6, algunos versículos, y vamos en Miqueas, donde en Miqueas, hablando también de los postreros tiempos, leyendo el capítulo 4 con versículo 1, para entender el tiempo que trata estas profecías. En los postreros tiempos, el monte de la casa de Yo Soy será constituido por cabecera de montes. Se refiere a su reino demócrata en este mundo, y que muchos vendrán desde lejos. Pero vamos a ir al capítulo 5. Exactamente el mismo capítulo 5 que fue de Zacarías es ahora de Miqueas. Y vamos a ver que habla de lo mismo. Habla aquí en el versículo 6 de la tierra de Nimrod. La tierra de Nimrod, según Génesis, es Sinar, es la tierra de Sinar. ¿Sí? Es lo mismo que habla Zacarías 5 con 11. Entonces aquí dice, porque entendemos que habla de los mismos eventos, pero añade detalles. Entonces vamos a ver qué quiere añadir el Señor en este capítulo 5 de Miqueas. Dice, reúnete ahora en bandas, oh hija de bandas. Nos han sitiado con vara, herirán sobre la quijada al juez de Israel.
con vara herirán sobre la quijada al juez de Israel. Es un tiempo cuando Israel es castigado, parece ser. Mas tú, Belem, Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, aún de ti me saldrá el que será gobernador en Israel. Dejando de un lado el significado literal de este capítulo, de estos versículos, vamos a pasar al simbólico. Y hemos dicho que Israel es el occidente. Belem Efrata tiene que ser algún país pequeño en toda la tierra de Israel. Como Belem era un pueblo pequeño, pero de este territorio pequeño salió el gobernador de Israel, cuyas salidas han sido desde la antigüedad, desde la eternidad. Las salidas hacen referencias al carácter. Entonces aquí quiere decir que en los postreros tiempos, cuando tiene que llegar este tiempo anunciado en el capítulo 4, versículo 1, para que la democracia llegue a ser constituida por cabecera de todos los gobiernos, en este tiempo, cuando Israel recibirá el castigo por haberse manchado, ensuciado con los pecados de Babilonia y por haber hecho tratos con la ramera, haberse metido con la ramera en pactos ilegales ante Dios. En este tiempo Dios levantará de la tierra más ignorada o insignificante de un pueblo, sacará al gobernador de Israel. Vamos a ver qué quiere decir esto. ¿Es hoy un tiempo cuando el occidente está en cama con la ramera? Sí, hemos subido muchos documentales, entrevistas, donde decían que el occidente está todavía comprando de la ramera. Aun cuando teóricamente el occidente se ha unido contra Rusia, contra este gobierno, y han hecho sanciones muy duras. En este tiempo, uno de estos es traidor, no uno, sino varios de estos andan en dos pensares o en dos campamentos. Con la boca dicen sanciones y hablan contra Rusia, pero por detrás ellos compran de Rusia. Vamos a subir un documental ahora, además de los de Bill Browder, donde él desenmascara claramente a Inglaterra y a otros que hacen esto y que aman el dinero de los oligarcas rusos. Y vamos a subir un documental donde otra persona demuestra que todavía después de un año, más de un año de guerra en Ucrania, Inglaterra todavía compra gasoil, compra petróleo, compra gasoil y gasolina, productos del petróleo de Rusia, indirectamente de Rusia, pero ellos saben que proviene de Rusia. Y esto es un acto ilegal porque la ley dada por la coalición es de
embargar y de prohibir el negocio entre el Occidente y Rusia. Y estos prácticamente hacen un acto ilegal al seguir comprando de Rusia. Y son muchas cosas que también las hay y que demuestran la relación ilícita entre el Occidente y estos gobiernos que pisotean los derechos humanos. Entonces, por eso es necesario que Israel sea herido sobre la quijada. ¿Sí? Como dice aquí el versículo 1. Tiene que venir este tiempo para Israel, para el occidente. Versículo 2. Mas tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, aún de ti me saldrá el que será gobernador de Israel. ¿Quién es Belén Efrata? Hemos hablado en uno de los temas de la guerra entre David y Goliat. ¿Con qué ha vencido David al Goliat? Con unas piedras, y no grandes, sino pequeñas piedras y redondas, con una sola, pero tenía 5. Probablemente que hay 5 gobiernos malvados que tienen que ser destruidos. Entonces, sobre Israel tiene que venir el castigo. Tenemos en muchas partes en el Antiguo Testamento este castigo de Jacob o de Israel o de Efraín, que es símbolo de lo que vendrá sobre el occidente. Por ejemplo, en Amós 3:14 dice: desde el 13 dice: oíd y protestad en la casa de Jacob, ha dicho el Señor, yo soy de los ejércitos. 2 puntos. Versículo 14. Que el día que visitaré las rebeliones de Israel sobre él, visitaré también sobre los altares de Betel. Y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa del invierno con la casa del verano. Y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice: yo soy. Y es el mismo capítulo donde dice que andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es decir, Dios no andará con aquellos que no están de acuerdo con Él. Tal como no andará con el occidente en darle la victoria sobre el comunismo si el occidente no se arrepiente primeramente de los pecados que tiene. Y regresando a Miqueas 5, dice así: mas tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, entre todas las naciones de Judá, es decir, del occidente, el Señor ha escogido algunas pequeñas naciones para dar el golpe con la mano, es decir, no con el brazo del occidente, sino con la ayuda de Dios, con su brazo débil como un niño. David ha podido matar a Goliat con su brazo de niño, que no tenía fuerza sino que era la fuerza de Dios. De igual manera, el Señor ha dado a Ucrania esta fuerza, le ha dado
que se enfrenta al gigante. El brazo no es el brazo del occidente, porque el brazo es literal. El brazo significa que sea apoyada con brazos, con ejército. Es decir, involucrarse con soldados en esta guerra, pero el occidente no se ha involucrado con soldados. No ha mandado brazos de soldados ahí, sino solamente algunas armas. Sin brazo significa esto también, aunque sin brazo hace referencia principalmente a cómo ha aparecido Ucrania y cómo ha sido liberada de la URSS sin brazo. Pero también vemos que se sigue cumpliendo ese versículo y que sigue enfrentándose sin la ayuda de otro, tal como David se enfrentó solo con Goliat. Y dice que de esta tierra insignificante, Belem, saldrá el gobernador de Israel. ¿Qué significa ser gobernador? ¿Qué significa ser? Es ser rey ante Dios. Si Dios dice que Él quita reyes y pone reyes, esto significa que Él quita reyes malos y pone reyes buenos que busquen el bien de sus ciudadanos y que trabaje no para placeres, sino para hacer felices a sus ciudadanos, tal como Dios trabaja para hacer felices a sus criaturas. Este es el trabajo de un rey, y esto lo vemos con Zelensky y con todo su esfuerzo, y probablemente que duerme muy poco, se ve en su cara, en sus ojos, y que se esfuerza con todo lo que puede en asegurar la victoria o la ayuda para su pueblo. De manera que está dispuesto hasta a celebrar elecciones en tiempo de guerra, lo que normalmente no debería hacerse, pero él lo hace para demostrar una vez más la diferencia entre los presidentes elegidos por el pueblo y los dictadores, para subrayar la diferencia entre él y Putin. A Putin no lo quieren, su pueblo no lo quiere, pero por el temor lo dejan ahí en cargo. Pero a Zelensky seguramente lo elegirán con mayoría de votos. Ser gobernador en Israel o ser rey en Israel, de punto de vista de Dios, es hacer justicia y juicio, misericordia y juicio. Es decir, en primer lugar, un líder tiene que explicar la ley a los demás, es decir, tiene que dar ejemplo acerca de la ley, acerca de un carácter íntegro, que esta es la ley de Dios, habla de un carácter. Ser ejemplo ante todos con un carácter recto, íntegro, esto hace a uno rey ante Dios. En el tiempo de Saúl, el rey que los ojos de Dios veían en la tierra no era Saúl, el alto y fuerte, sino era un niño, pero que era íntegro de corazón. Los ojos de Dios solamente a David podían ver como rey. No había otro. El Señor ve como rey al que tiene el carácter más alto. Por eso los reyes de Dios no son los reyes que los humanos colocan en el trono, sino
Los reyes de Dios son personas, por ejemplo, como Bill Browder y como otros que, sin temer a la muerte, respetan su conciencia, son íntegros de corazón, hablan la verdad, se enfrentan a lo que tengan que enfrentarse, porque así les dicta la conciencia. Y vamos a subir más documentales muy edificadores para aquellos que quieren llegar semejantes al Señor Jesucristo, para ver ejemplo de personas íntegras y que no pueden actuar de otra manera, sino de la manera como actúan. Este es cumplimiento de una profecía dada por Ellen White, que ha dicho que el mundo necesita de varones íntegros de corazón y fieles como una brújula al polo norte. Es decir, como una brújula se orienta así ellos, orientarse hacia el deber y a lo que les dictan la conciencia. Estos son los verdaderos gobernadores de Israel. ¿Acaso Acab o todos los reyes malvados eran gobernadores? No eran, ante Dios no eran. Putin es un gobernador. Putin es un asesino que no debería ni estar en libertad, ni como ciudadano, ni si fuera un ciudadano normal. Con lo que tiene en la cabeza y con lo que hace, él debería estar encerrado. Gobernadores son los que de carácter son nobles y muy altos de carácter. Por eso en Apocalipsis dice que el Señor tiene una caña de unos 3 metros, creo, una caña muy alta, con la cual mide a los hombres. ¿Qué tiene que medir? No el cuerpo, sino el carácter. El carácter tiene que ser un carácter alto. Y por eso el pequeño David era mucho más alto en los ojos de Dios. En realidad, él era el gigante. Y Goliat era el enano en los ojos de Dios. Entonces, aquí entendemos que esto profetiza, este versículo 2 profetiza que en estos tiempos postreros, cuando Israel estará en pecados con Babilonia, con la ramera y en temor de despertar la ira de las naciones, estas comunistas, en este tiempo Dios levantará en Belén, Efrata, es decir, entre comillas, Belén, Efrata, en una tierra, en un país, levantará a alguien que será gobernador sobre los reyes de Israel también. Es decir, hoy en día, si miramos los encuentros entre Zelensky y los demás reyes del occidente, vemos como todos lo miran a él como un ejemplo, lo admiran, lo abrazan. Él es el rey de ellos, él es el ejemplo para ellos. No hay ninguno que haya demostrado tanta valentía y tanta integridad y sacrificio por su propio país, que es Zelensky. Versículo 3. ¿Y por qué dice aquí, versículo 2 al final? ¿Por qué dice que cuyas salidas han sido desde la antigüedad? Porque el mismo carácter que demuestra Zelensky es el mismo carácter que fue demostrado por el Señor Jesús desde la antigüedad, en diferentes hombres de Dios en este mundo y por el mismo Jesucristo de Nazaret. Es el mismo testigo de Dios que da testimonio de su carácter en esta tierra. Versículo 3. Empero los dejará hasta el tiempo que para la que ha de parir.
La que ha de parir es el occidente. Es la esposa. Es la que tiene que llegar a demostrar los frutos del carácter de Cristo Jesús. Empero los dejará hasta el tiempo que para la que ha de parir, y el resto de sus hermanos se tornará con los hijos de Israel. Y estará y apacentará con fortaleza de Yo Soy, con grandeza del nombre de Yo Soy su Dios. Y asentarán, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Miren, qué profecías más necesarias para los tiempos de hoy. Hoy necesitamos que este versículo se cumpla, que el pueblo demócrata llegue a ser íntegro, los reyes llegan a ser íntegros y poder apacentar a sus ciudadanos con grandeza, con la grandeza del nombre de Yo Soy, es decir, con la grandeza del carácter de Dios. Y ser engrandecido este reino hasta los fines de la tierra. Esto se cumplirá porque la Biblia dice que el reino de Dios cubrirá toda la tierra. Y donde el reino de Dios toca los corazones y cambia los corazones, tiene que haber un cambio físico también, exterior. Tiene que haber liberaciones de las dictaduras. Esto ha ocurrido con los países que ahora son libres, están libres en Europa y también en la misma América. Recordemos que ha habido esclavitud en los Estados Unidos y que desde ahí ha comenzado la guerra contra este poder de Satanás. Han tenido que luchar y derramar la sangre de muchos para obtener la libertad preciosa. Y luego esto ha ocurrido hacia el este, toda esta guerra contra el príncipe de las dictaduras. Versículo 5: y este será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra. El asirio, tal como lo dice el nombre, asirio es de Asia. Asiria existe hoy también y es un aliado de Rusia, de Putin. Asirio significa aquí las dictaduras, simboliza las dictaduras del oriente. Y este será nuestra paz cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando pisare nuestros palacios. Entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Entonces, aquí entendemos probablemente que se trata de los 10 cuernos que finalmente, después de arrepentirse, ellos harán un frente unido. 7 es número de totalidad. Pastores se refiere a líderes, incluso presidentes. Entonces, finalmente, la democracia levantará unos reyes o presidentes unidos en mente y en decisiones, en convicciones, contra estos que harán guerra contra ellos desde el oriente. Y comerán la tierra de Asiria a espada y la tierra de Nimrod. Aquí tenemos la misma tierra que menciona Zacarías. Y la tierra de Nimrod con sus espadas, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros términos. Entonces el asirio hollará los términos del occidente. Habrá una tercera guerra mundial. Habrá un tiempo de angustia para el occidente, donde estamos ahora. Pero finalmente el Señor
tal como ha dado la victoria en la Segunda Guerra Mundial a los aliados occidentales, probablemente arrepentidos. De igual manera la dará en los últimos días a estos gobernadores del occidente. Versículo 7. Y será el residuo de Jacob en medio de muchos pueblos, como el rocío de yo soy, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan varón, ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo será el resto de Jacob entre los gentiles en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la montaña, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual, si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano será alzada sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán talados. Y acontecerá en aquel día, dice yo soy, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. ¿Quién? Estos comunistas, estas dictaduras comunistas que adoran ídolos. Hay mucha idolatría en Asia. Y arrancaré tus bosques de en medio de ti, y destruiré tus ciudades. Y con ira y con furor haré venganza en las gentes que no escucharon. Noten estas palabras. Dios hará venganza. Final, destrucción. Final contra los malvados. Porque ellos no escucharon la voz del Espíritu Santo. Mientras que Israel, estando en su pecado, finalmente escuchó la voz, tal como Jacob. Jacob, en antaño, finalmente escuchó la voz del Espíritu Santo y se arrepintió en esa noche. De igual manera, los reyes del occidente se arrepentirán. No todo el pueblo de occidente se arrepentirá, es claro. Muchos escogerán la maldad. Pero los reyes sí. Pero los reyes del oriente no escucharán la voz del Espíritu Santo que por tantas décadas han predicado un reino de paz. ¿Sí? El occidente ha sido una continua prédica acerca de un gobierno de paz que podía haber sido instituido en toda la tierra si estos dictadores hubiesen renunciado a su maldad. Entonces podía haber paz mundial. Pero si no ha habido paz mundial hasta ahora por causa de estos, seguramente la habrá después de ser destruidos. Pero como en Apocalipsis dice que todos los que no se arrepintieron y que recibieron la marca de la bestia recibirán de las plagas, de igual manera estos de aquí que no escucharon, ellos serán destruidos con estas plagas. Las plagas representan la ira de Dios contra los que no se arrepienten en tiempo de arrepentimiento. Este es el capítulo 5 de Miqueas, paralelo al capítulo 5 de Zacarías, es decir, hablan de algunas cosas comunes. Y ese es el tiempo
cuando se cumplen estas palabras de aquí de Daniel 11:35, donde dice: y los entendidos caerán para ser purificados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin. Hay un tiempo cuando los entendidos caen, pero vendrá el tiempo de fin. Y los que fueron sabios resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que volvieron a muchos a la justicia, es decir, al carácter bondadoso del Señor Jesús, a la bondad, a la misericordia, al amor, ágape, al altruismo, en una sola palabra, resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces Dios tendrá en estos últimos días, esparcido por el mundo, un pueblo que obrará con Él, colaboradores de Él. Y sorprendentemente esos colaboradores no son los que andan con la Biblia en la mano, se dicen que son maestros, sino los colaboradores son personas profundamente adoloridas por el sufrimiento de estas víctimas del comunismo, de estas dictaduras. Hemos subido y vamos a seguir subiendo unos documentales muy, muy necesarios para que nuestros corazones se ablanden, para que nuestras mentes se derriten, para que nuestros corazones de piedra lleguen a ser de carne, para que podamos ser salvos de la frialdad y de la marca de la bestia. Porque para recibir el sello de Dios tenemos que llegar a sufrir con los que sufren. Tenemos que llegar a interesarnos por todos los mártires de Dios en este mundo, por todos los que son oprimidos y matados, torturados, por todos los esclavos que hay. ¿Sabían que hay esclavos todavía hoy en día? Lo dice Apocalipsis capítulo 13, vamos a ver. Que en este tiempo del comunismo, de la segunda bestia de Apocalipsis 13, en este tiempo de la segunda bestia de Apocalipsis 13, que es este comunismo actual, dice aquí, versículo 16, y hace a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos. Libres no son siervos aquí, porque tiene que ser opuesto a lo libre, a los libres. Libres y esclavos, claramente, libres y no libres. Tomar una marca en la mano derecha y en sus frentes. Entonces, la marca de la bestia es para todos, incluso entre los más pobres hay personas que han elegido ser egoístas hasta lo sumo, hasta matar y hasta dejar morir de hambre a su semejante. Vamos a verlo en unos documentales acerca de Corea del Norte que vamos a subir. Es muy necesario que nos tomemos el tiempo de escucharlos, de leer los subtítulos, de escuchar bien esas historias verdaderas que se cuentan, para entender la clase de maldad que hay, para entender también que Dios tiene un pueblo que no se deja ensuciado con mujeres, como dice en Apocalipsis 14, es decir, tiene un pueblo de santos que no se deja ensuciados con esa ramera, con los pecados de esa ramera de Apocalipsis 17 y con su maldad. Estos son mansos,
son pacíficos, y aún en los sufrimientos más grandes, que vamos a ver que han pasado muchos por estos, ellos no han cambiado de carácter. Pero vamos a quedar sorprendidos también que hay también entre estos, los más pobres y que se mueren de hambre, hay personas que no quieren compartir con su semejante. Es terrible, pero se cumple este versículo también. Aunque la mayoría de los malvados son entre los poderosos y ricos y entre estos que aman el dinero, también hay entre los muy pobres. Aunque la mayoría de los pobres seguramente han sido ennoblecidos en su carácter por este sufrimiento, por la pobreza, y han comprendido a tener misericordia de sus semejantes. Pero siempre hay algún ejemplo malo de personas malvadas usadas por Satanás entre los mismos pobres, entre los mismos encarcelados. Siempre va a haber dos clases de caracteres en toda clase social que hay, toda categoría de personas que hay. Siempre va a haber un Caín y un Abel. Así que estas son las palabras para este sábado, después de una semana cuando el Señor nos ha hablado mucho acerca de esto y del dolor que hay, y de lo que pasa y también de las personas que obran voluntariamente, han escogido usar su vida para ayudar de alguna manera a estos sufridos, a estos sufrientes en este mundo, a estas personas que no han conocido descanso para sus almas, que han sufrido de continuo. Y vamos a leer unas cosas que nos dejarán totalmente impactados, boca abierta, de la maldad que hay debajo del sol y de la gran necesidad que tenemos que sentir cada uno de los que queremos ser colaboradores de Dios, de levantar nuestras manos en oración, como dijo David, 3 veces al día, por la mañana, de mañana al mediodía y de noche, y orar ante Dios todo el tiempo por la liberación de esos pobres inocentes que sufren. Todavía hay matanza en este mundo, todavía hay esclavitud, hay muchísimas mujeres que son vendidas en China. Es terrible todo lo que hay. Nosotros estamos en el occidente y Satanás nos dice como ángel de luz en nuestras mentes, vosotros no tenéis que ver con ellos, vosotros estáis aquí, no tenéis que preocuparos por ellos. Pero estoy convencido que todo aquel que no se preocupará por su hermano, por el bien de su hermano, de su prójimo, que sufre en este mundo, no verá a Dios. Estoy seguro que ningún solo egoísta no entrará en los cielos. Todo aquel que quiera vivir la vida de Jesús, la vida eterna, la vida sin fin, en un reino de paz, junto con estos mártires oprimidos y matados, tienen que ser capaces de mirarlos en los ojos y de poderles decir a ellos, he orado por vosotros, o he dado mi vida, mi tesoro, mi dinero, mi todo, mi tiempo por vosotros y para ayudaros de alguna manera. Aquellos que no podrán decirles esas cosas, no creo
que compartirán el cielo con estos mártires del Señor, inocentes en este mundo. Que yo soy, ablanda nuestros corazones con su espíritu. Amén.